Nuevamente, bienvenidos a la casa de Dios. Me gustaría compartir con ustedes un pequeño mensaje acerca de qué la Biblia dice acerca de mentir. Saben que algunas veces pensamos que mentir a los que amamos está bien y mentir alguna mentira piadosa también está bien, pero en realidad vamos a ver que no está bien. Así es que el que pueda arrodillarse, le invito a que se arrodille y el que no, nomás incline su rostro. Amante Dios, nuevamente gracias Señor porque nos permite reunirnos en tu nombre. Gracias Señor por todas las bendiciones, por todas las cosas buenas que has hecho por nosotros. Y sobre todo, la cosa más buena que es la salvación por medio de Jesús. Señor, ahora que vamos a abrir tu palabra y que voy a presentar este mensaje, que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe, nos aconseje y que nos haga meditar. Y que nos ayude a ya no mentir. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos todo en nombre de Jesús, amén. Así es que vamos a ver qué la Biblia dice acerca de mentir. Porque, como les estoy diciendo, muchas veces pensamos que hacer unas mentiritas piadosas están bien y no pasa nada. Y Dios va a entender que es una mentira piadosa. Pero en realidad podemos ver que no hay mentiras piadosas, no hay mentiras blancas, no hay mentiras de... No, mentira es mentira. Entonces, tenemos que entender nosotros eso, que desafortunadamente es como, por ejemplo, cuando Adán y Eva en el jardín de Edén se les había dicho que no comieran de cierto árbol y llegó la serpiente en la cual pues el enemigo trabajó con esa serpiente y, y convenció a Eva de que comiera. Entonces le dijo inclusive vamos ahí bien rápidamente, vean lo que dice en Génesis y vamos a ver que realmente no hay mentira piadosa. Recuerden que Dios dijo, no, de todo árbol podrás comer, pero menos de ese, porque el día que comieres, de ciertamente morirás. Entonces fue lo que le dijo Eva. Le dijo, no, ¿sabes qué? Dios dijo que no comiéramos de ese árbol porque dice que ciertamente vamos a morir. Y vean lo que le dijo el enemigo. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis. Está en Génesis 3, estoy leyendo el verso 2 y luego el verso 3. Dice, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Verso 5, sino que sabe Dios que el día que coméis, de que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, ¿vieron? Entonces, en realidad, ahí en ese momento, claro que no iban a morir, pero Dios les estaba diciendo, ciertamente moriréis. ¿Por qué? Porque sus años se iban a cortar. Y después seguimos leyendo y nos damos cuenta que realmente, pues, la serpiente fue muy astuta y convenció a la mujer y la engañó. ¿Por qué? Porque después Dios los sacó del huerto del Edén y después que lo sacó, a la mujer le dijo que tendría, los dolores se le iban a aumentar al tener un hijo o una hija y dijo que así es como salvaría su vida teniendo hijos. No quiere decir que no necesita a Jesús, sino que dando a entender de que iba a sufrir teniendo hijos. Y al hombre dijo que con el sudor de su frente ahora iba a traer el pan al hogar. Entonces ya no estaba todo en charola de plata. Ahora tenían que trabajar fuertemente todos los días de su vida y hasta la fecha, si ustedes se dan cuenta, tenemos 70, 80 años y todavía estamos queriendo trabajar porque tenemos que traer dinero a la casa. Entonces, vemos que desde un principio ninguna mentirilla piadosa es buena. Acá el enemigo de Dios quiso engañar a Adán y Eva, bueno, los engañó, pero diciéndoles que no iban a morir y en realidad pues sí murieron. En ese momento no se murieron, claro, pero con el paso de los años murieron. Entonces, ¿de qué manera murieron? Se les acabó la fuerza, se hicieron viejos y todo eso es de esa forma como morimos nosotros. Cada año que pasa no nos hacemos más jóvenes, sino nos hacemos más viejos. Entonces vemos que desde un principio el enemigo ha sido astuto y ha tratado de engañar al ser humano. Entonces, me gustaría que viéramos dos tipos de grupos de personas.
El primer grupo, vamos a ver, el primer grupo de personas, son ese tipo de personas que mienten para el grupo. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ¿sabes qué? Yo voy a mentir para el grupo porque estoy en ese grupo de personas. Y así Dios va a saber que pues yo estoy haciendo el bien porque pues estoy yo con este grupo que me está ayudando y pues me hablan por teléfono y me dicen que mienta y pues miento. Entonces se les hace fácil hacer eso. Y es triste, ¿verdad? Porque vean lo que dice en Juan 8:44. Aquí en Juan 8:44 vemos que los fariseos y escribas están, como siempre, peleando con Jesús, tratando de hacerle ver que está mal y que las demás personas miraran que pues que Jesús era un charlatán, pero en realidad pues no, Jesús es el Hijo de Dios y los fariseos y escribas trataban de ponerlo en mal. Entonces buscaban matarle. Entonces Jesús sabía que buscaban matarle. Y vean lo que dice en verso, retomando todo lo que ellos estaban diciendo. Por ejemplo, los fariseos y escribas dijeron que ellos eran hijos de Abraham. Entonces, vean lo que dice en el capítulo 8 de Juan. Y dice en el verso, retomando, dice en el verso 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos, en el verso 33, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Porque Jesús les dijo que les estaba diciendo que si creen en Él serían libres. Entonces dice, les respondió Jesús, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea que aunque sea una mentirilla piadosa, es pecado. Y después dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Está hablando de él, que los iba a liberar. O sea, creyeran en Jesús, se arrepintieran y serían completamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque, dice, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. O sea, no estaba de acuerdo, las palabras que Jesús decía no estaban de acuerdo en lo que ellos profesaban. Y muchas veces eso pasa en grupos que uno vamos a la iglesia. Ellos tienen sus normas y sus dogmas que van fuera de la Biblia y que van fuera del manual de la iglesia, porque hay unas iglesias que tienen manuales. Entonces, pero mientras ellos están de acuerdo en todo lo que hacen, ellos piensan que ya eso es obra de Dios, pero en realidad van en contra de la Biblia y van en contra del manual de la iglesia. Entonces, llegas tú y les dices que están equivocadamente, que están haciendo cosas que no están bien, entonces ya están como los fariseos y escribas y te están atacando a ti, porque no estás de acuerdo con lo que ellos están haciendo. Y vean lo que sigue diciendo. Sé que sois descendiente de Abraham, ya leímos eso, verso 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. El verso 39, respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Ven? Muchas personas dicen, oh, es que yo soy hijo de Dios, sí, ¿y por qué no haces lo que Dios quiere? Amar a Dios y amar a tu prójimo. No, amas a Dios pero pisoteas a tu prójimo. Y sin darte cuenta, haciendo cosas erróneas, estás pisoteando a Dios. Dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, dice, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Y vosotros las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Aquí le dijeron eso porque recordemos que ellos no creían que había sido concebido por el Espíritu Santo. Entonces ellos pensaban que había sido él concebido de fornicación. Entonces dice aquí, dice, entonces dijeron, verso 42, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido para, dice, pues
no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Dijo Jesús. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y luego el verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Ves? Es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Entonces, si se dan cuenta, aquí Cristo Jesús les está diciendo que el enemigo miente desde el principio y ellos estaban mintiendo y estaban queriendo matar a Jesús. Entonces, si se dan cuenta, si nosotros pensamos que al mentir para ayudar a un grupo ya estamos del lado de Dios, no. Lo que estamos haciendo es, nosotros somos, en vez de ser hijos de Dios, pasamos a ser hijos del diablo. Qué triste y qué feo se escucha eso, pero es la verdad. Entonces no debemos nosotros de mentir ni para el grupo. Ahora, hay otro grupo de personas que ellos piensan que con una pequeña mentirita que se hace para que la otra persona no se ofenda o para que no diga nada, eso está bien. Y esa persona pues necesita saber la verdad y en vez de que le expliquen o le digan, le mienten. Entonces, yo pienso que ahí vemos que volvemos a pasar a lo mismo, a mentir, y eso no está bien. Entonces, este tipo de personas lo que hacen es encubrirse y mentirle a otros para que la persona no se dé cuenta o no quiera darse, o no se dé cuenta para que no se dé cuenta de lo que ellos están haciendo. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, grupos de personas que agarran el dinero que es para Dios y lo que hacen es lo hacen para otro propósito. Pues ese otro propósito es algo que ellos están de acuerdo, que se brincan, como ya mencioné el manual, se brincan la Biblia, pero todos votan que está bien. Entonces, llega otra persona, los confronta y les dice, eso está mal, no deben de hacer eso, y entonces empiezan ellos a mentir entre ellos para que estar todos de acuerdo. Entonces, ya ahora ya no pasa a ser algo erróneo para ellos, sino algo que están de acuerdo. Entonces todos se cubren diciendo, todos estábamos de acuerdo. Pero vean lo que dice en 1 Corintios 15, para que vean que no está bien, porque te hace un mal a ti como persona. 1 Corintios 15, vean lo que dice. Y es triste porque eso pasa en muchos grupos y piensan que porque están haciendo lo que todos están de acuerdo, está correcto, pero en realidad bíblicamente y el manual de la iglesia dice totalmente cosas diferentes, pero ellos como están de acuerdo, ellos dicen, no, estamos haciendo bien. Vean lo que dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 33, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Él dice en 1 Corintios 15, 33, dice en inglés, dice, be not deceived, evil communication corrupt good manners. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que esas malas conversaciones, hablando de cosas que se están haciendo o diciendo, lo único que hace es corrompen las buenas costumbres, o sea, corrompen en otra versión dice que corrompen la moral. Entonces, en otras palabras, hay grupos de personas que lo único que hacen es, al contarte o decirte cosas, lo único que hacen es, va en contra de tu moral. Entonces ya por querer tú estar de acuerdo con ellos, ya tu moral se pierde, se hace corrupta. Entonces, sinceramente tiene que uno tener cuidado de eso, por esas malas compañías que se hacen, ¿verdad? O que se crean. Y es un poquito triste porque muchas veces pensamos que al estar todos de acuerdo y al estar planeando cosas,
pensamos que, oh, es que eso es así, así debe de ser, porque así fue como oramos y Dios nos bendijo. No, no, estamos errando el pensar y el querer hacer lo que realmente nosotros hemos planeado en nuestro corazón hacer, pero en realidad no está bien. Entonces tenemos que tener cuidado en eso, porque lo único que va a hacer es corromperte a ti y tu moral va a decaer. Entonces, en conclusión, yo pienso que la Biblia es muy clara en las cosas que son buenas y las cosas que son malas. Si tú decides mentir por el bien del grupo, entonces lo único que vas a hacer es convertirte en un mentiroso. Si tú decides decir la verdad y meditar y darte cuenta que lo que estás haciendo no está bien, entonces eso es bueno porque estás arrepintiendo y estás aceptando que eso no está bien y que ya no lo vas a volver a hacer. ¿Por qué? Porque lo único que hacen ese tipo de personas es arruinar tu buena moral. Entonces, al tú encubrir, estás arruinando tu buena moral. Y lo único que haces es, en vez de ser hijo de Dios, te conviertes a ser hijo del demonio, porque el demonio miente desde el principio. Así es que eso es lo que dice la Biblia, no mentir, no hay que mentir, hay que seguir adelante y hay que procurar arrepentirse diariamente y no mentir ni por el bien del grupo, porque eso no está bien. Oremos, amante Dios, gracias Señor por todo lo bueno, misericordioso que has sido con nosotros. Te pido Señor que me sigas guiando, que me sigas fortaleciendo y que nos ayudes a meditar y a tratar de seguir caminando contigo para que no personas no nos arruinen nuestra buena moral. Te lo pedimos todo eso en nombre de Jesús. Amén.